En los últimos días hemos visto a Dina Boluarte junto a sus ministros, jefes policiales y militares en el denominado cuarto de guerra, un espacio que para lo único que ha servido hasta ahora es para burlarnos de su nombre tan guachafa y para confirmar cómo el gobierno infla y exagera las cifras a su favor. Y eso era lo que querían que transmitan en vivo los canales y radios de manera obligatoria en una franja informativa en horario estelar. Bueno, luego de la lluvia de críticas en el Ejecutivo admitieron que su idea era una idiotez y la dejaron sin efecto. Era solo una idea para unir a todos contra el crimen, dijo el ministro Arana tras anunciar que descartaron su propuesta, que no era otra cosa que propaganda encubierta. Y precisamente sobre las impresionantes cifras que presenta el gobierno en su cuarto de guerra, el analista de datos Juan Carvajal publicó datos oficiales del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, el RENADESPLE, que revelan que entre enero y marzo de este año se registraron 43.747 detenciones en flagrancia a nivel nacional. Sin embargo, un análisis detallado revela que la mayoría de estos casos no corresponden a delitos de alta peligrosidad como lo da a entender el Ejecutivo. Los casos de extorsión, sicariato y secuestros representan solo el 0.85% del total de detenidos. Los detenidos por homicidios constituyen el 0.54%. Y adivina qué, resulta que la gran mayoría de las detenciones de las que se ufana este mamarracho de gobierno están relacionadas con conductores en estado de ebriedad, violencia familiar, lesiones, microcomercialización de droga y hurto. Y eso era lo que Dina Boluarte quería que se transmita a diario en señal abierta y a nivel nacional, la detención de borrachos al volante. Pero ayer no cayó nadita bien en el gobierno la decisión del Congreso que aprobó con más de 50 votos a favor una moción de interpelación contra el premier Gustavo Adrianzen, quien deberá presentarse ante el Pleno el miércoles 9 de abril para responder un pliego de más de 40 preguntas relacionadas con su desastrosa gestión. La interpelación podría llevar al Congreso a censurar al premier, sí, pero eso no va a ocurrir. De hecho, ayer el fujimorismo en bloque votó en contra de interpelar al jefe del gabinete. Menos va a prosperar una censura. En respuesta a la interpelación y a la censura previa de ministros como Rómulo Mucho y Juan José Santibáñez, el premier Adrianzen anunció que el Ejecutivo está evaluando medidas para hacer efectivo el equilibrio de poderes con el Congreso. Nos gustaría decir que fue una pechada al Congreso, pero a lo mucho fue un murmullo. Un renegar entre dientes como cuando eras adolescente y tus viejos no te dieron permiso para ir a un kino, nada más. Ya es muy tarde para que el gobierno lance alguna amenaza fresa al Congreso. Se han arrodillado con gusto y placer en los últimos años, le han firmado las más disparatadas leyes sin cambiar una coma y ahora ya no los pueden ni molestar porque los congresistas están en condiciones de darle una patada en el trasero a todo el gobierno, así de simple. Bueno, ayer Adrianzen también manifestó su respaldo al ministro de Salud César Vázquez, indicando que no hay ninguna razón que justifique su separación del cargo. Solo un suero malogrado que se distribuyó y mató a unas 4 personas, por lo menos de manera oficial. En el Congreso, en tanto, ha empezado a circular un pedido de moción para censurar a Vázquez, el ahijado predilecto de César Acuña. Hablemos ahora de la banda que tiene su guarida en la Plaza Bolívar. Nos referimos, por supuesto, al Congreso, que ayer siguió haciendo de las suyas. Por ejemplo, el presidente del Parlamento, Eduardo Salguana, firmó con sonrisa de autosatisfacción la autógrafa de la ley que convierte a las ONG en sospechosas por defecto. Junto a su cómplice legislativa María Acuña, posaron como si hubieran descubierto la fórmula para salvar al Perú de la molestia que significa la sociedad civil organizada. Supervisión eficaz, gritó Salguana en redes sociales, como si eficacia fuera sinónimo de ahogar económicamente a quien critique al gobierno. La norma, aprobada con los votos de siempre, 81, el número mágico para enterrar derechos, le da a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, poderes dignos de un Ministerio de la Verdad. Decidir qué actividades de las ONG son aptas para recibir fondos internacionales. Denuncias, violaciones de derechos humanos, movilizaciones sociales, alerta. Eso huele a terruco. Distintos sectores, incluyendo algunas embajadas, han denunciado que esta norma busca restringir el financiamiento y las actividades de las ONG, especialmente aquellas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la movilización social. La norma aprobada por el Congreso establece que las ONG quedan sujetas a un control más estricto por parte del gobierno, requiriendo autorización previa de la APSI, entidad que depende de la PCM y de la Cancillería para ejecutar proyectos financiados con cooperación internacional. Prohíbe a las ONG interponer demandas contra el Estado peruano en instancias nacionales e internacionales, lo que limitará el acceso a justicia de los más pobres víctimas de violaciones de derechos humanos que dependen de su representación legal. Se incrementan las multas a hasta 2.6 millones de soles, unas 500 UIT, por
infracciones como realizar actividades consideradas amenazas al orden interno o proselitismo, términos amplios que podrían usarse de manera discrecional. Organizaciones de derechos humanos advierten que esta ley afectaría especialmente a víctimas que han logrado sentencias favorables ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que llegan a los 113 casos entre 1991 y el 2024, según información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El Ejecutivo ahora tendrá facultades discrecionales para autorizar o sancionar a ONGs, lo que podría usarse con fines políticos. La autógrafa ya fue enviada por el Congreso para que el Ejecutivo la promulgue. ¿Qué creen que hará Dina Boluarte? Bueno, aquí una idea. Ayer la señora presidenta, por accidente, en un discurso lleno de pasión jurídica y algo de rencor, arremetió contra las ONG, esas oscuras entidades que, oh maldad, insisten en que hasta un delincuente merece un juicio justo. Basta de hipocresías, clamó la tía Veneno mientras el cuarto de guerra aplaudía al ritmo de su retórica: balas primero, preguntas después. Los policías no son criminales, declaró la tía Carejeve, olvidando mencionar que a veces algunos sí lo son. Pero esos son daños colaterales del combate al crimen, ¿verdad? Lo importante es que si un uniformado dispara, debe ser entendido técnicamente, o sea, disculpado automáticamente. Entonces, ya saben que hará Dina Boluarte, lo mismo que hace cada vez que sus jefes del Congreso le mandan un papel para que ella solo le ponga su firma. ¿O ustedes creen que la señora que plagió un libro sobre derechos humanos lee las leyes que debe firmar? Claro que no, la chimoltrufia tenía más preparación que Dina. Si los familiares y deudos de las 50 personas asesinadas en el gobierno de Dina Boluarte no encuentran justicia en el Perú, deberán acudir a instancias internacionales. ¿Quién los va a defender? ¿Un privado? Bueno, lo tendría que hacer una organización sin fines de lucro que defiende derechos humanos. Pero gracias a esta ley, esas personas, esos peruanos, quedarán desprotegidos y como ellos, otros más que no encuentren justicia en el Perú. Y así, este país de juguete avanza, pero hacia el siglo XIX. Con esta ley no solo se protegerán los recursos del Estado, sino que se asegura que nadie lo vigile. Pero se aprobaron más leyes en el Congreso. Por ejemplo, el proyecto que autoriza a los agentes de la Policía Nacional a utilizar armas de fuego durante intervenciones en casos de delitos flagrantes. La medida fue respaldada con 81 votos a favor, otra vez 19 en contra y 3 abstenciones. El proyecto aprobado permite que los policías hagan uso de sus armas de fuego en situaciones donde se encuentren frente a un delito en curso que represente una amenaza inminente para su vida o la de terceros. En tales circunstancias, se faculta a los agentes a abatir al agresor en el lugar de los hechos, considerándose esta acción como una forma de defensa propia. Pero el marco legal peruano ya establece claramente que los policías pueden utilizar sus armas de fuego en defensa legítima y bajo estándares estrictos. Cualquier exceso puede derivar en responsabilidad penal y civil. Los congresistas están legislando sobre algo que ya está legislado. Lo que parece ser cierto es que este Congreso y el gobierno buscan mayor impunidad para policías y militares que cometan excesos. ¿Qué más aprobó el Congreso? Pues la ley del cine, conocida como la ley hijita de papá Tudela. La ley, que se aprobó con 71 votos a favor, 37 en contra y 4 abstenciones, restringe la libertad creativa y reduce el financiamiento estatal para el cine nacional, sobre todo porque el sector más rancio y conservador no quiere que se hable de las violaciones a los derechos humanos que cometieron Sendero Luminoso, el MRTA y también policías y militares. El proyecto, que había sido observado el año pasado por el Ejecutivo pero aprobado ayer por insistencia, establece que no podrán beneficiarse de estímulos económicos las obras que atenten contra el Estado de Derecho o contravengan la defensa nacional, la seguridad y el orden interno. Esta redacción ambigua podría permitir interpretaciones que limiten la libertad de expresión y censuren producciones críticas al poder. Asimismo, la ley propone una disminución del 30% en el presupuesto destinado a proyectos cinematográficos. Esta reducción afectaría especialmente al cine regional, que ha florecido gracias al apoyo financiero del Estado, produciendo obras reconocidas en los últimos años a nivel internacional como Kinra en el 2023 de Marco Panatonic y Guiña y Pacha del 2017 de Oscar y Tito Catacora. La ley se elaboró y discutió sin consultar a los involucrados, es decir, a los representantes del sector cinematográfico, quienes en su momento manifestaron su preocupación por la ley Tudela, que contiene restricciones que podrían coartar la libertad creativa y limitar la diversidad de voces en el cine nacional. Además, advirtieron que la reducción presupuestaria pondrá en riesgo la continuidad de producciones independientes y regionales que han ganado reconocimiento en festivales internacionales. La ley Tudela representa una amenaza significativa para el desarrollo y la diversidad del cine peruano. Las disposiciones que podrían facilitar la censura y la reducción del apoyo financiero estatal ponen en peligro la libertad de creación y la producción cinematográfica en las regiones. Este Congreso le ha dado la estocada final al cine peruano.
ayer, el idiota que ocupa el cargo de ministro de Educación, Morgan Quero, decidió que el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo era el momento perfecto para gritar que viva el autismo, como si estuviera en un mitin político, porque, digamos las cosas por su nombre, hay que ser muy tarado para convertir una condición neurológica en un eslogan de campaña. En un despliegue de sensibilidad institucional, Quero, el mismo que días antes abolió la necesidad de profesores de inglés porque la fonética se enseña sola, se paró frente a las cámaras y soltó su brillante discurso. Entre frases copiadas de un folleto genérico sobre inclusión, el ministro demostró que su talento para decir estupideces no tiene límites. ¡Que vive el autismo!, exclamó como si estuviera celebrando un gol de Perú en el Mundial y no una condición de vida que merece respeto y seriedad. Y mientras Quero seguía revolcándose en su estupidez, un joven autista, sí, una de esas personas que el ministro cree celebrar, le respondió desde las afueras del Congreso con más coherencia que todo el Minedo junto. Señor ministro, antes de gritar viva el autismo, infórmese y de paso haga su trabajo. El joven no solo le recordó que el autismo no es una fiesta, sino que le pidió algo que a estas alturas en este país sería revolucionario: gobernar, no hacer payasadas. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida.